puedes deshacer de mí tan fácil. Filosofía, no, y al contrario, cuando se habla de más, eres alguien que ¿Quieres el libro? Gracias, mi amor. Adelante. Arte, filosofía, literatura, historia y más. ¿Se repitió otra vez? ¿Qué tal? Buenas tardes, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Estudio Humanitatis Radio. Estamos aquí hoy, 31 de enero del 2025. Queremos agradecer los likes, agradecer que nos sigan en la página de Facebook, que nos escuchen a través de www.radiomorir.com y en transmisión en vivo, como ya saben, a través de Facebook, Estudio Humanitatis Radio. Den gracias, den like, den me gusta, compartan nuestros videos, compartan nuestros contenidos y bueno, sean bienvenidos todos. Para comenzar, hoy quisiera mandar un saludo y desear una pronta recuperación al profesor José Luis González Rojo, que es nuestro co-conductor casi siempre, aunque ya lleva 2 semanas fuera por unas cuestiones de salud. Le mandamos saludos y una pronta recuperación. Seguramente pronto estará con nosotros en este espacio para ayudarnos, apoyarnos y enriquecernos con su conocimiento. Y bueno, hoy tenemos una invitada muy especial y va a ser una charla seguramente muy interesante porque son de esos invitados que no tenemos muy seguido, porque bueno, además de que nuestra formación, en el caso del profesor González Rojo y la mía, no es en la materia de artes. Sin embargo, afortunadamente hemos tenido un acercamiento y también yo al menos he tenido la fortuna personal de conocer a nuestra invitada del día de hoy, que más adelante voy a presentar. Así que bueno, disfruten hoy el programa porque va a ser interesante y va a ser algo diferente. Para continuar, recuerden que tenemos nuestra ya recordada y siempre gustada cápsula de Recordando a, que en esta ocasión, en este mes, se la dedicamos a filósofos, aunque quizás con al menos estos dos personajes, de estos dos pensadores, quizás algunos podrían decir que no son filósofos, pero su aportación estuvo muy cercana a la filosofía y eso pues ya es para tener en este programa y recordarlos. El primero es Galileo Galilei. Wow. Su nacimiento es el 15 de febrero de 1564 en la Toscana italiana. Muere el 8 de enero de 1642, por lo cual rememoramos su muerte. Fue astrónomo, físico, matemático y fue una de las piezas fundamentales de lo que se llamó la Revolución Científica. Recordamos que Galileo Galilei fue además inventor, escribió algunos tratados sobre física, algunos tratados sobre el pensamiento de Aristóteles principalmente, aunque comúnmente en las cátedras que dio hacía postulados en contra de ciertas cuestiones, sobre todo de la física de Aristóteles, en los cuales no estaba de acuerdo. Pero bueno, es un personaje muy muy importante en la historia de la filosofía, de la ciencia y en general del pensamiento universal. Y en el otro Recordando a es Vladimir Ilich Ulyanov, mejor conocido por todos como Lenin. Nace el 22 de abril de 1870 y su muerte, que es la que rememoramos el día de hoy, es el 21 de enero de 1924. Fue abogado, escritor, activista y quizás la faceta más reconocida fue la de político y revolucionario ruso. Sin duda es uno de los líderes más destacados del siglo XX, líder de la Revolución Rusa de octubre de 1917 y nombrado el primer líder de la Unión Soviética. Y bueno, quienes se han influenciado por el pensamiento marxista-leninista, pues bueno, sabrán quién es y por qué la importancia de este personaje, no solo en la historia del pensamiento, sino en la historia de la filosofía, porque gran parte de los trabajos de Marx fueron trabajados por este autor y posteriormente él los explica muy bien en sus tratados y en sus textos. Bueno, esos fueron nuestra cápsula de Recordando a. Y en los anuncios culturales me gustaría hacer una recomendación
Es la conmemoración del 25 años de existencia del Instituto de Filosofía. En este se llevará a cabo una serie de conferencias el próximo 5 de febrero, en punto de las 11 de la mañana, en las instalaciones ubicadas Camino Real a Colima, 5160, Colonia Balcones de Santa María, en Tlaquepaque, Jalisco. Este instituto, bueno, es un instituto de filosofía que lleva 25 años, es independiente, no es ni del ITESO, que es la otra universidad que da la licenciatura en filosofía, ni de la UDG. Este es un instituto creado para la formación de distintas congregaciones religiosas en el estado de Jalisco, y bueno, es un instituto muy importante porque tiene formación filosófica y ya tiene un recorrido de 25 años, entonces los invitamos a esta serie de conferencias para celebrar sus 25 años. Les recuerdo, es en Camino Real a Colima, 5160, Colonia Balcones de Santa María, en Tlaquepaque. Si le ponen en Facebook, en el internet Instituto de Filosofía, ahí van a encontrar toda la información y el flyer. Y la otra invitación es para una obra de teatro. El problema no es el amor, es una puesta en escena que se presentará en el Teatro Vivian Blumenthal. Se presentan los viernes 14, 21 y 28 de febrero en punto de las 8 de la noche. Chéquenlos, es una obra muy interesante, es una obra que trata de dar una explicación de cómo operan las emociones, entender, reír, recordar, y sea que vayas en pareja o soltero, pues bueno, te va a parecer interesante esta puesta en escena. Les repito el título, es El problema no es el amor. Es una puesta en escena en el Teatro Vivian Blumenthal, para que se den una vuelta, una recomendación muy importante. Pero ¿es afirmación o pregunta, corazón, el título? Es una entre afirmación y pregunta. Será muy interesante, seguramente allá podrán descubrir lo que Sandra nos dice, si es una pregunta o es una afirmación, así es. Y bueno, para ya no alargar más la presentación de nuestra invitada del día de hoy, me gustaría presentar a Sandra Carvajal Novoa. Ella es artista plástica y en otra faceta de su carrera dentro de las artes también es promotora de la cultura en Jalisco, porque ha sido directora de algunas instituciones culturales públicas y privadas también. Entonces, bueno, bienvenida, Sandra. Colega. Tiene que saber el auditorio. Ale lo conocí. Ajá. Primero su obra visual, su fotografía maravillosa. Sí, así es. Y luego me dio un gustazo saber que estás en la filosofía. Ajá. Imagínate las artes sin filosofía. Si a algo tenemos que acudir todos los días, y más en estos tiempos, creo que es el pensamiento, el razonamiento de la filosofía. Sí. Soy muy, muy, muy contenta de conocer, o sea, porque yo conocía al artista fotógrafo, no conocía al pensador. Entonces, muchas gracias, Ale, y al maestro que no nos acompaña, pero por aquí vendrá a dar mucha lata. Sí, seguramente vamos a molestarte en otra ocasión para que vengas a darnos algún otro tema, porque tengo entendido que estudiaste también museografía, curaduría. Entonces, bueno, son temas que, como ya les comenté al inicio del programa, bueno, no somos expertos nosotros, pero siempre será un gusto tener a quienes sí lo son y tengan este espacio, porque bueno, Estudio Humanitatis Radio a partir de ahora es tu casa, Sandra, y muchas gracias Ale. Pero yo creo que toda la plástica, toda esta actividad emocional, reflexiva, porque no solamente somos salvajes los artistas plásticos, parecemos y de repente actuamos como tales. Una maestra muy querida, siempre nuestra querida maestra Tony Guerra decía: no, si está maravilloso que yo los tenga aquí, porque así evitamos uno que otro asesino y loco por la calle. Pero bueno, la formación es así, y creo, corazón, que desde la plástica, creo que mientras más formado estés, es mejor, es más rico tu mensaje, es más rico tu expresión. Creo totalmente en la formación. No soy de las personas que cree que nacen artistas. Yo creo mucho en el trabajo, creo mucho en el estudio, en la lectura,
en la química del arte, conocer la materia para saber cómo jugar con ella y qué hacer con ella. Y mi proceso ha sido de lo más, vamos a decir, congruente en el sentido de ir a la escuela, saber contar cabezas, sí sé hacer ojitos, narices y piecitos, pero con la vida, corazón, fui encontrando otros lenguajes, otra manera de expresar, porque no me satisfacía, se volvía un poco mecánico, la anatomía se volvía mecánico, sé que vivo en un estado bellísimo donde la narrativa es importantísima, hemos tenido grandes escritores, poetas maravillosas todas y todos y todes, y en ese sentido irme inclinando al expresionismo abstracto, pues llevó muchísimo de chamba y demás. Hay gente que a veces dice, ay, eso lo podría hacer mi niño de 5 años, no creo que lo pueda hacer, pero está padre que lo comparen a uno con un niño, ¿no? Regresamos al maravilloso Picasso, que termina el proceso para poder hacer un trazo de un niño, ¿no? Sí, de hecho en eso también coincide un poco esta concepción, digamos, de lo que es también la filosofía, ¿no? La filosofía es también todavía preguntarse cosas que parecen muy infantiles, pero que al final de cuentas tienen un porqué. Y ese es el razonamiento, llegar al fondo de las cosas. La profundidad, ¿no? total. Entonces sí, totalmente estoy de acuerdo contigo. También al filósofo se le cuestiona su quehacer en el mundo, y también se le compara con esas preguntas un poco infantiles que de repente los niños lanzan y que no tienen nada de malo, y que al contrario son muy enriquecedoras para seguir reflexionando. La génesis, ¿no? Esas preguntas inocentes que son poderosísimas, ¿no? Porque de ahí emerge todo el pensamiento humano, ¿no? Entonces, bueno, recordarles, estamos charlando con la artista plástica y promotora cultural Sandra Carvajal Novoa. Vamos a charlar un poco sobre su vida, sobre su formación, sobre su obra, y bueno, ya saben que pueden mandarnos mensajes, saludos, preguntas al chat en vivo del Facebook. Háganos preguntas, háganle preguntas a la artista, seguramente con gusto se vale, los Morocho. responderá. Así es, manden saludos, recomendaciones y de todo. Bueno, a mí me gustaría comenzar justo con lo que nos platicabas, un poco que nos platiques por qué la elección de artes plásticas. ¿Desde qué momento, no sé, tienes algún recuerdo o tienes muy presente dónde empezó esa cosquillita sobre las artes plásticas? No voy a cometer el error, pero me gustaría decir que la filosofía comenzó desde el vientre materno. Mi madre estaba rodeada a través de la arquitectura y del amor a unos tíos extraordinarios, tío Álvaro y tía Coquín, que estaban empapados de arte, con una colección maravillosa de El Carrillo Gil, y uno cree que así es la vida, que eso es lo normal. Y tuve esa fortuna desde muy pequeñita ir afilando el ojo, porque yo pensé que era normal, que esa obra era de todos y estaba para todos. Obvio era otro tiempo, amor, creo que tú no habías nacido. Probablemente. Era un país donde la cultura era para todos, que no era una cuestión de estatus, no era una cuestión, era parte de la canasta básica, y había esta posibilidad de ver grandes artistas mexicanos y extranjeros, por supuesto, y sé que me atrapó un cuadro maravilloso de un artista japonés, y lo que más le llamaba la atención a mis padres, y que estaban un poco asustados, bueno, hasta la fecha, pero más en aquel entonces, creo, que no me interesaba la figura. Es decir, que desde muy pequeña buscaba a través del color y las formas, hasta el trazo, la mancha, y eso me ha tenido en este constante aprendizaje, y que espero que hasta el último día de mi vida siga buscando un porqué. Pero el origen es gracias a mis abuelos, mis tíos,
Coquín y Álvar, mi adorada tía Gaby, mi madre, mis abuelos maternos, que dialogaban y hablaban de la plástica. Mi abuela materna fue una excelente pianista, niña prodigio, a los 6 años dio su primer concierto, y una serie de niños que en la Ciudad de México, ellos venían del sur, de Mérida, y en la Ciudad de México había una cantidad de institutos extraordinarios donde salieron grandes músicos, intérpretes, creadores, y bueno, mi abuela maravillosa viene de un seno de padres educadores, de mi bisabuela fue sufragista, entonces era ese cocimiento posrevolucionario que construyó un país y que tristemente lo patearon algunos, y por ahí esperemos, ahí vamos, estas nuevas generaciones van a salvar, y que nos disculpen por haberles dejado el patio como se los dejamos, pero seguimos aprendiendo, cariño, y así fue realmente a gracia de lo que vi, que me gustó, me conmovió, me llamó mucho la atención desde muy, muy pequeña, y pensé que era normal y que, claro, lo veía mis primos, no, mi hermana tampoco tanto, mi hermana es una genio de la ciencia, que digo, va muy a la par, pero con otro tipo de expresión, pero creo que así fue, cariño, a través de mirarme, encontrarme en ese cuadro y decir, yo quiero hacer esto en mi vida, y no cambió, es decir, fue eso, y sigo aprendiendo y sigo tratando, después de 36 años de carrera, seguir aprendiendo mi vida, porque esto nunca acaba. Sí, es muy interesante porque estaba leyendo tu currículum que mandaste con tiempo, entonces tuve tiempo de revisar todo lo que me habías mandado. Y bueno, me pareció interesante que naciste tú en Ciudad de México, ¿cierto? Nadie es perfecto, ¿no? No, nada de eso. Más bien me pareció interesante porque, bueno, uno piensa a la Ciudad de México como la capital de la cultura en México, ¿no? Y es porque hay muchos espacios, como dijiste tú, había muchos talleres, había muchos espacios donde se pueden y se podrían en aquel tiempo dar el desarrollo de las artes. Y bueno, ¿por qué mudarse? No sé si fue una cuestión familiar, no lo alcancé a checar. Es que yo soy la chilanga más tapatía del mundo. Amo este estado como no tienes idea. Obvio, la ciudad para mí implica el amor materno, el amor al origen, por supuesto, y lo disfruto y me encanta. Pero te voy a decir, Jalisco es el lugar donde están los creadores. Allá se crea y se forma y se construyen ciertas ideas para una idea de país, pero los grandes artistas, el gran ojo, está en Jalisco. Es decir, si los tapatíos nos pusiéramos de acuerdo, y los jaliscienses en general, obviamente nos faltan muchos espacios culturales, infraestructura, 1000 cosas que no vamos a empezar con el violín de las dolencias, porque no se trata de ello. Sí, hay que hacer crítica, por supuesto, pero en lo constructivo es que hay muchas fuentes maravillosas. Por ejemplo, pronto tendremos una exposición maravillosa a gracia de la curaduría de la maestra Fernanda Matos, a gracia de la gestión de Dolores Ortiz, la directora de Artes Plásticas de UDG, y nos prestan, nos comparten, fíjate, 2 mujeres de una edad que fueron abriendo camino para que nosotras las mujeres podamos tener, y eso se aplaude y se agradece. Y estamos estudiando, es un homenaje a María Izquierdo, una mujer de Jalisco, tristemente casada muy joven, o sea, la casaron a los 14 años, amor, con una historia tremenda que ya luego hablamos de ello, pero se forma ella, decide ir a la escuela en la Ciudad de México y decide hacerlo desde la manera estructurada, decir, quiero aprender esto, no quiero ni los anglosajones ni los europeizados. ¿Qué es lo que yo quiero hablar? Yo quiero hablar de las artes populares llevadas a mi pintura. Y
eso habla mucho de cómo en la ciudad sí te permitía, aunque fue muy atacada y después se nos pone muy grave y muy mal de salud porque la bajan los condenados grandes muralistas, porque las mujeres cómo se iban a atrever, ¿no? A subir a un andamio, aunque la primera artista que sale del país a exponer, a llevar a México en sus cuadros fue ella. Entonces, mucho que aprenderle. Tuvo una vida amorosa intensísima con Tamayo y puedo y asumo el riesgo que voy a correr. Muchas de las técnicas que el maestro Tamayo fue perfeccionando fue a gracia de este convivio constante y apasionado entre María Izquierdo y el maestro Tamayo. Entonces, en la ciudad, claro que te da esta posibilidad de mirar, absorber, construir. Hay cultura, ¿en qué sentido? Porque en el momento, cuando hablas de estas grandes ciudades, las forma un conglomerado de todas las latitudes, ¿no? Si hablamos de estas estupideces del señor anaranjado, no entendería la maravilla que ha sido la construcción de este imperio, ha sido a gracia de todas las naciones y todas las... Y en la Ciudad de México era esto, llegaban los grandes poetas, un Rulfo maravilloso, y no acabaríamos, un Yáñez, y bla, 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 mil, ¿no? Y entonces, claro que sí, ahí fue la primera visión y la primera alimento artístico, plástico, estético, vamos a decirlo, y muy alimentada por privilegio, con todo este privilegio de tener esta familia, ¿no? que me estimulaba, porque pues eso ayuda muchísimo, por supuesto. Y luego, por razones de chamba, de esto que se llama perseguir la chuleta y tristemente comer 3 veces al día, mis padres tienen que irse fuera de la ciudad a el puerto de Mazatlán. Entonces nos vamos al Pacífico, es otro alimento, otro ápice de este cambio de la metrópoli a un ranchito, un pueblito, pero con el mar intensísimo, el puerto, la vida de puerto, todo es intenso, el calor, la chela, la comida del mar, los olores, todo se exponencia en algo pequeñito. Y entonces me seguía alimentando, ¿no? Estos contrastes. Y por azares del destino yo seguía insistiendo, aunque mis padres no estaban muy contentos, yo seguía, ya pinté, quiero ser pinta, ahora quiero ser, ya sabes, ¿no? Y luego vino una separación muy, muy desagradable, mis padres, y nos venimos a Guadalajara porque mi hermana ya estaba estudiando aquí. Yo ya me había querido regresar al Chilango, no se me permitió, yo era muy joven todavía, hace mucho tiempo, obviamente, y regresé vine a Guadalajara a seguir a mi hermana y me topo con esta maravilloso Instituto Cultural Cabañas, con una generación brutal, con ese hombre de fuego que es mi Dios, al que voy de vez en cuando a contarle mis penas y no mis penas, y la gran inspiración se dio ahí, ¿no? Y después, claro, siguió la vida, es una pata de perro, ahorita ya estoy cansada porque ya no aguanto lo mismo. Es muy duro, amor, para las mujeres, híjoles, se vuelve muy, muy duro, amor, vas perdiendo hasta el pelo, muchas cosas, pero sigo siendo una terrible amante, aprendiendo en este estado extraordinario con paisajes y tierra y fuerza y contraste, ¿no? Entonces Jalisco sigue siendo el estado de la inspiración para muchas cosas, que me gustaría que obviamente pasaran otras, pero bueno, así es, así nos tocó vivir y tendremos que tomarlo mejor y seguir para adelante. Pero bueno, esa fue la traslación, amor, porque fue Ciudad de México, Mazatlán, Guadalajara, y después estuve mucho tiempo también en Canadá, me gané un premio, me fui a Francia, después me fui a España, me regresé a Francia, de Francia regresé aquí,
me regresé a Canadá y regresé y después me fui a la Ciudad de México y luego regresé. Entonces, ha sido, por eso estoy tan cansada, mi amor. Estas ganas son por eso, mi vida. Sí, Guadalajara entonces siempre ha sido el centro, pues, donde te sientes a gusto y donde me imagino que has producido la gran parte de tu obra. Le debo mi carrera, sí. Le debo muchísimas cosas, el aprendizaje sobre todo, la técnica y creo que en un momento dado de tu carrera las grandes personas, los grandes pensadores, los grandes maestros y la gente en el día a día, es muy interesante la historia de Jalisco, de contrastes tremendos, ¿no? Y creo que ahí la cabeza porque esto que te digan que el arte no es político, pues bueno, todo es político en esta vida, ¿no? Entonces, creo que es muy importante, creo que es un tiempo interesante en todo el país, en toda América, retomando a Lenin y otras cosas, pero no toquemos esos temas ahorita, pero creo que es importante, amor, resaltar la belleza que es Jalisco, sus creadores, su comunidad, y creo que estamos reaprendiendo con ustedes, con esta nueva generación que preguntan de otra manera o que ni siquiera preguntan y lo hacen. Y eso es una maravilla. Sí. Y construyen a partir de la nada y sin victimización en mucho tiempo. O sea, a veces cuando te dicen de estos chicos de cristal, depende la clase social, depende en muchas cosas. Sí. Pero hay unos jóvenes que vienen con un diálogo, con una carga existencial que se nota en su trabajo, y creo que es aquí también donde uno tiene que aprender estos grandes jóvenes artistas. Sí, yo creo que esta cuestión de la generación de cristal es una ínfima parte de la juventud, porque aunque gran parte de la juventud está dentro de las redes sociales, no toda plasma ahí su sentir y su forma un poco de solo estarse quejando, ¿no? Pero bueno, me pareció agradable esta cuestión que decías del desarrollo de las artistas mujeres, porque justamente el año pasado, que no hace poco que estábamos en el año pasado, vino con nosotros una compañera que iba a exponer su proyecto de investigación de la maestría para hacer un catálogo sobre la obra de Irma Naranjo, una artista poco conocida y que no digamos que el grueso de la gente que medianamente conoce de estas cuestiones de arte tampoco conocía mucho de su obra, y nos pareció muy agradable que realmente había realmente artistas mujeres, y que gran parte de su obra y de su legado se ha quedado perdido porque precisamente eran invisibilizadas por los grandes figuras hegemónicas que la mayoría del tiempo eran hombres, ¿no? Entonces me parece muy valioso lo que nos platicas, y además me parece valioso y agradecemos pues que seas una jalisciense más. Claro, gracias, mi amor. Traigo mi pasaporte. Sí. Ay, y gracias también que lo digas así, Ale, porque más que eslogan, ¿no? En este año con una presidenta con A, es bien interesante. Desde nuestras mujeres indígenas, que han llenado de color y de cosas maravillosas y extraordinarias este país, como grandes artistas, ¿no? Sí. Esta hegemonía todavía en los museos, corazón, que he tenido yo la fortuna de trabajar en museos enormes. Yo tenía mis ahí resbalones muy duros, claro, era más joven y todavía me ponía al tú por tú. Ahora ya creo que aprendí tarde, pero hay jerarquías y hay... O sea, Reina Sofía, 200 años, bueno, el Prado, ¿no? El Gran Prado, porque creo que es uno de los museos, yo creo que el museo más bello y más de la mejor colección, por muchas razones. Lo podríamos argumentar y nos llevaría meses enteros. Pero
De esos 200 años, hay 8 obras de mujeres. 8. 600, o sea, vaya. Y 2 colgados. O sea, 2 montados. Es una verdadera grosería. Sí. Porque tienes a esta maravillosa directora de cine, ¿cómo se llama? Francesa, que ha hecho esta película Retrato de una mujer en fuego. Okay. Siama. Siama, francesa. Y cuando empieza a hacer esta película, se mete a estudiar a la Pinacoteca francesa y reconoce 100 nombres. Y esos 100 nombres son pintoras mujeres que se encargaban de los retratos, las naturalezas muertas, todo un tema. Siglo XVIII, siglo XIX. Y eso es lo que llegó a estudiar. Pero había libros y libros y libros, y ella dice que le voló, por supuesto, parte de la película cambia después de que se topa con esto, y dice, es que no puede ser. Y contrata a una pintora para que este retrato, bueno, le vamos a spoilear aquí la película, pero que nos perdonen, pero sí véanla. Independientemente pero es este amor entre estas mujeres, pero esta maestra, que era muy triste porque se muere la hermana a la que le deben el dote y que se va a casar, y le toca a la otra, y la otra dice, ¿por qué tengo que cargar con esto, no? Pero le tienen que hacer el retrato, porque este retrato es el que mandan al esposo para que se hagan todos los preparativos alrededor o sea, una, ya sabes, para que se ríen, ¿no? Todo un ritualito. Pero es muy interesante que ahora, por ejemplo, leyendo alrededor de María Izquierdo, y que te topas con un libro maravilloso creo que lo tiene Artes de México, que ya les dimos un gol, ojalá puedan dar unos regalitos o algo aquí a Radio, por favor, es importante. Las 7 sirenas. Y hay 3 pintoras que ayudaron a los grandes como aprendices, pero que también hicieron su trabajo mural, y estamos en esta efervescencia de retomar como Irma Naranjo, y que, cariño, tenemos aquí Dolores Ortiz. También. O sea, y dices, ¿dónde hemos andado, no? Y creo que también ahí nos toca renombrar, reabrir y proponer, exactamente, porque imagínate estos 100 nombres que ni por acá nos pasan. De hecho, la Pinacoteca está olvidada, y mira que los franceses aman mucho su arte, pero ha cambiado mucho, o sea, nos han agringado un montón. La verdad, bueno, el gringo culto es culto, como toda la gente, ¿no? Pero sí, ellos de tener esto ahí olvidado, y qué bueno que lo toma una mujer a través del lenguaje cinematográfico, porque es otro lenguaje, ¿no? La plástica puede ser plástico, pero el lenguaje cinematográfico es como la palabra escrita, son otra cosa, ¿no? Entonces, creo que ya me desvié, Ale, no sé, perdóname. No te preocupes, así es la charla, y para nosotros es muy agradable y muy interesante tenerlos ustedes como invitados, porque va uno aprendiendo, sobre todo en estos temas que la verdad es que uno no es experto en artes, no es nuestro fuerte, porque no es nuestra materia de estudio. No le hagan caso, ya verán sus fotos. Pero bueno, tenemos unos saludos, si me permites pausar un poco nuestra interesante charla para darle salida a los saludos y a las preguntas, porque también hay preguntas. Maravilloso. Entonces te vamos a explotar. Como venga. Rosa Gómez Medina, bueno, dice, buenas tardes, saludos. Buenas tardes. Excelente programa, excelente invitada, y sí, tienes razón, supongo que la invitada. Eres un gran artista, Alex. Bueno, supongo que es para mí. Sí lo es. Bueno, muchas gracias por eso. Y tienen una pregunta para ti, Sandra. ¿Qué artista ha sido la mayor influencia en tu pintura? Esta también es una pregunta de Rosa Gómez. Y si gustas, déjame leer el último comentario. Claro, nos responde la pregunta. Todo, claro. El doctor José Luis González Rojo nos está escuchando y nos manda un gran saludo. Un saludo a la invitada. Al conductor del programa, gracias, profesor, felicidades y un excelente programa. Muchas gracias, profesor, espero estar a la altura
Oh, claro que sí, mi Ale. Estando solo. No. Pues bueno, ¿nos quisieras responder? Claro, Sandra? primero que gracias que se han tomado el tiempo y que lindos que nos estén escuchando y demás. Híjole, es que es muy difícil, uno en particular, pero en mi estudio, en la búsqueda del expresionismo abstracto, hablando de las mujeres, me topo con las esposas de Robert Motherwell, de Jackson Pollock, de Delanoy, y eran extraordinarias. También eran artistas. Eran también grandes pintoras, amor. Y han hecho 2, 3 exposiciones por ahí. Lia Kessler, que es la que más ha expuesto. Pero así que yo diga, yo creo, y es muy buena la pregunta, creo que en diferentes etapas, ¿no? Es como cuando un buen libro, ¿no? Y te marca, y a veces en una cierta etapa evolutiva lo entiendes, pero pasan 2 años, lo vuelves y le vuelves a entender otras cosas. Sí, mi estudio ha girado, por supuesto, alrededor de los grandes muralistas, por supuesto. No tengo un favorito, creo que los 3 son extraordinarios. A veces se amaban, a veces se odiaban. Hay mucho chisme y anécdotas a través de ellos, pero es maravilloso. Picasso me vuelve otra persona, en el buen sentido, el gran revolucionario, ¿no? Y anterior, por supuesto, Goya, creo que es wow. Y de las mujeres, todas estas expresionistas abstractas para mí son que leer. Y ahora que la historia cambia y que no es Kandinsky, sino es esta señora maravillosa, Helen Krim, que dados las fechas, y resulta que es la primera pintora abstracta en la faz de la Tierra, ¿no? Yo creo que ya nuestros aztecas y nuestros cultura madre eran sumamente abstractos, o sea, una síntesis de la forma maravillosa. Pero hablando de nuestro del siglo XX, sí Picasso, sí todas estas mujeres extraordinarias. Hay un maravilloso artista de color, Sam Gillian, maravilloso, que juega con las telas y pigmentación, que es más algo monumental sin que sea totalmente bidimensional, ¿no? La pintura es un alto por un largo, sino la volumetría y tonos de color, y es sumamente llamativo y conmovedor. Pero, y todos los días, o sea, ahora chicos que pintan las calles que dices, wow, es decir, todo eso te va generando ideas y para construir. Pero creo que estos nombres han sido la gran inspiración. La gran inspiración. Por ejemplo, cuando trajimos para Guadalajara Picasso Miró, yo estaba estudiándolos por 10 años a los dos, porque para verdaderamente conocer a un artista te lleva toda la vida. Es muy complejo decir es que pintaba de tal manera, pero los dos me apasionan, los dos me encantan, y mi sueño era generar una curaduría. Y me topé con un cómplice extraordinario, Oscar Carrascosa, y dijo, ¿de verdad quieres hacerlo? Es mi sueño. Yo había hecho unas investigaciones para ellos, para el gobierno español, y con llamadas, contactos, que fue un trabajo que era en los huesos. O sea, si tú ves esas fotos dices, ¿qué le pasó? Bueno, no es que ahorita esté muy bien, pero no saben, que de hecha una piltrafa humana. Y fue precioso porque era combinar las fuerzas de un hombre que trabajaba la pintura como con un sacerdotismo casi zen, que es el maestro Miró, y la locura apasionada, desbordada de un monstruo de la pintura que era. Entonces, cuando tú ves y estudias las vidas y sus estudios, o sea, sus lugares físicos de trabajo, mientras el maestro Picasso tenía, perdón por la palabra y cómo lo voy a decir y que nos perdone el profesor, el desmadre que tenía, terrible, ¿no? Y cocinando y pintando y bebiendo. Y el maestro Miró sus tablas ya repartido los colores.
O sea, uno ve el azul y resulta que son 125 azules en ese azul. Y por eso vibra, ¿no? Y se amaban. O sea, eran los grandes cuates, compadres, se decían las cosas más rudas y se amaban. Y la historia española no lo ha permitido contar muy bien, pero ya venían por ellos, los iban a aniquilar en una visita, porque Picasso se prometió nunca regresar a la España con Franco. Tiene una gran fama y un gran desarrollo en París, en Francia en general, y en los archivos que están ahí, y que no tengo por qué mentir, hablan de un supuesto, cuando matan de la manera más la más vulgar a el gran Lorca, y entre las esferas de los pensadores y los de ideas republicanas, corre en su auxilio, aunque ya Picasso iba y venía, pero dijo, no regreso, ya estaba él, los traían en la mira para irlos a matar. Y el maestro miró, trepa a Picasso sin preguntarle, salen, y en ese momento llegan. Es una anécdota que la cuento rapidísimo, durísima, tristísima, y se la cumple. Picasso no regresa a España, no vuelve a poner un pie, y desafortunadamente muere sin conocer la España libre. Entonces es terrible, es terrible. Y no digo que haya sido un gran hombre en el sentido humano, porque era un recondenado el maestro Picasso, porque le hizo mucho daño a nuestro Rivera. Nuestro maestro Rivera iba muy adelantado. El mes pasado, que fue el gran homenaje a la colección Carrillo Gil, 50 años del museo, estaban los mejores cubismos del maestro Diego Rivera. Y cuando tú ves eso y empiezas también a estudiar y a meterte en los archivos, él y Guillet, la madre de Paloma y Antoine, hijos de Picasso, ya habían tocado el tema de otra manera. Pero el genio los rebasa en 2 segundos, el condenado. Y ya con más fama, ¿no? Que a veces eso también te cambia la historia. Pero Rivera, mira, esta película terrible de Frida, digo por comercial, pero trajo mucho turismo a México, y qué bueno, con Salma Hayek y los demás, el otro gordito chistosísimo. Estas figuritas que de alguna manera está padre porque te acercan a la historia. Hay un gran sufrimiento. Ahí hay una escena que él acuchilla esta gran agave, y era el Mexican Curious, o sea, del gran maestro Diego Rivera, que había adelantado 30, 40 años su lenguaje plástico a volverse un Mexican Curious, ¿no? O sea, esto de comer 3 veces al día, amor, cuesta mucho trabajo cuando eres pintor, ¿sabes? Entonces, maldita sea. O ayudar también a Frida con la centena de operaciones que tenía, aunque ella también era un poco independiente, se sufría mucho. Entonces, en ese devenir, se regresa a su país y dice, bueno, nos vamos con nuestra encomienda política, pero Picasso no tuvo piedad con el maestro Diego Rivera. Sí, son de estas historias interesantes de esta época de los trasterrados españoles, que no solo vinieron a México, sino también se dispersaron por gran parte de Europa, donde había espacio todavía para la libertad de este pensamiento republicano. Y también es que, recordando un poco sobre algunos temas de arte, recuerdo que también estos artistas, muchos tenían acercamiento con otros artistas, y desafortunadamente su gran genio opacaba ciertos artistas que también tenían mucho que ver. Modigliani es uno de ellos, le toca desafortunadamente en el tiempo de Picasso, en el auge de Picasso, pero uno descubre la obra de Modigliani y es bellísima, ¿no? Bellísima. Entonces, sí, entiendo muy bien cómo es que ciertos genios, su personalidad, pues... Es desbordante, ¿no? Pero y también te voy a decir,
mucho trabajo, amor, sí, poder vivir con eso. Y otra cosa, no hay que olvidar que el maestro Picasso casi le vuela la chamba casi a su padre. O sea, él tiene un poderío de la técnica. A los 13 años pinta como el mejor pintor clásico y se da la aburrida de su vida. Y dice, de verdad esto es pintar, y esta búsqueda. Y fama o no, si llegas a las señoritas de Aviñón en esa época, imagínate, la vida ya no fue igual. No. O sea, él llegó ahí para nunca irse. O un Guernica, que tú pones un niño de 1 año a uno de 103 años y lo que vamos a ver ahí es lo que sucedió. Sin ser esta perfección de la imagen, este poderío humano. ¿No? Pero tienes razón, o sea, entender la escuela de París, que ni era escuela, pero era toda esta bola impresionante, incluido nuestro Rivera, incluido Modigliani, incluido este otro increíble Soutine, que me perdone el francés jodidísimo que tengo, perdón por lo del francés, todos ellos pertenecían y se debatían, pero aquí la maravilla, y que no hablamos de ellos, es la gente que se atrevió a juntarlos. Esa es la belleza de la gente que gesta exposiciones, ferias, salones, para, imagínate juntar eso y decir, esta es la escuela de París. Solo porque coincidieron, que estaban los primeros coleccionistas, se rompe la escuela clásica y ellos empiezan a entender la luz, la pintura, entender el color como una metáfora de tiempo, luz, peso, o sea, la fotografía llega, o sea, todo esto es historia, es maravilloso. Sí, ¿no? Algo que me pareció interesante revisando un poco tu biografía y bueno, tratando de ponerme a estudiar, porque evidentemente para hacer también este programa hay que estudiar los temas que nos exponen nuestros excelentes invitados para estar más o menos a la altura. Claro, no somos expertos, no lo vamos a hacer, pero bueno, tratamos de mantener ahí el nivel de la conversación. Y me pareció interesante que uno de los puntos álgidos de lo que es el expresionismo y el expresionismo abstracto es que ya dentro de la técnica y dentro de la misma composición de la obra es la forma del trazo, cómo es que la luz choca con esa forma del trazo, si pones más pintura, si menos pintura, etcétera, y eso realmente me parecía como que antes no lo entendía, y revisando ya ciertas obras, revisando las fotografías que me mandaste de tu obra también, se da uno cuenta muy preciso de que en efecto, o sea, los trazos juegan un papel muy importante dentro. Voy a adoptar a Ale desde este momento porque he tenido entrevistas y, cariño, es increíble. La materia, que es bellísimo, corazón. Sí. Y bueno, ahora me sorprendiste, Ale. Me sorprendiste gracias. Porque hiciste más allá de la tarea. Porque la abstracción puede llegar a ser, por ejemplo, la poesía de Rothko, ¿no? Que es lo físico, porque son superficies enormes, pero con un toque sutil de casi el color acuareleado, que él lo que le encantaba era el efecto de la absorción. Y luego, más en el expresionismo como de Kooning, es la velocidad del salvaje, la expresión por la expresión con la materia. Entonces has descrito el camino el proceso creativo de un cuadro abstracto al expresionismo abstracto. Qué bueno que está grabado, porque yo voy a aprender mucho de ti. Nada de eso. Así se dice, Ale. Es la retroalimentación. Es bellísimo, la retroalimentación. Que me da mucha alegría, de verdad me emocionó. Bueno,
Bueno, muchas gracias por estar aquí, Sandra. Recordar a quien comienza a sintonizarnos, bueno, comienza porque ya casi termina el programa, vamos casi iniciando el cierre. Estamos aquí charlando con la artista jalisciense, gracias. Ahora confirmado jalisciense, así es. Artista plástica Sandra Carvajal Novoa. Estamos charlando un poco sobre su obra y bueno, ya nos acaba de dar una cátedra de historia. No, hombre, aquí en el Chalamor. Sí, sí. Y bueno, sacar unos saludos y unos comentarios que salieron ya un poco al final en el Facebook. Rosa Gómez, excelente programa, considero que tiene que haber una segunda parte de esta charla. Yo estoy de acuerdo contigo, Rosa, seguramente la tendremos, estaremos trabajando con el profesor José Luis González Rojo, que seguramente se estará lamentando no haber estado aquí. Pero bueno, sabemos que es por cuestiones de salud. Hay que cuidarme. Y otro saludo de parte del profesor José Luis González Rojo, interesante reflexión de la invitada aquí en Guadalajara, donde podemos contemplar la obra de la invitada, Sandra. Pues podemos hacer comercial. Claro que sí, aquí puedes hacer todo lo que tú gustes, invitarnos a las exposiciones. El 8, o sea, de este sábado al que sigue, tendremos en la Jorge Martínez. ¿Es una sala? Es la Galería Jorge Martínez de la Escuela de Artes Plásticas. Estaremos a gracia de la curaduría de la maestra María Fernanda Matos, gran curadora, pintora, fue directora Cabañas, fue directora de San Carlos, dejó su carrera plástica para tomar estos proyectos curatoriales y auspiciada también por la maestra Dolores Ortiz. Somos 20 o 30 artistas mujeres. Oh, excelente. En este homenaje a María Izquierdo dentro del Día de la Mujer en febrero y que luego tendré el honor de estar en el Museo de la Ciudad el 6 de marzo, ahí sí, con conmemoración al Día Internacional de la Mujer, y antes, el 14, en la Galería Icuri. Ale, yo con todo gusto lo puedo subir al Face del programa y sería increíble tener a la audiencia y demás. Te paso también. Me pasas todos los anuncios y con gusto los subimos aquí a la página y también los anunciamos. Y bueno, ya sabrás que Estudio Humanitatis Radio es tu casa cuando gustes venir también digamos que a poner dentro de la cartelera de las exposiciones artísticas y sobre todo si son de mujeres, un espacio para poder. Muchas gracias, es importante, poder hacerlo. Es muy importante. Y bueno, agradecer mucho sus saludos, sus comentarios, sigan dando like, sigan compartiendo este espacio. Ya saben que es un espacio de divulgación de las humanidades y de las artes y de muchos temas. También hemos tenido estudiantes, que también es un espacio para que vayan comenzando. La conversa, claro. Vayan comenzando en esto de la difusión, porque parte del trabajo académico y del trabajo del arte no solo es investigación, es trabajo también y también es divulgación. Entonces hay que sacar supuesto. La filosofía, el arte a las calles, claro. y a los espacios donde se pueda, porque si no se difunde no se conoce. Sí, así tristemente. Es. Y bueno, tristemente, como casi cada semana nos pasa, se nos va acabando el tiempo y nos quedamos siempre con preguntas en el tintero, pero bueno, así es esto, no podemos pasarnos todo el día aquí. Estaría genial, quisiéramos, pero claro, pero no se puede. No se puede. Entonces, Sandra, para ir cerrando esta charla, entrevista, una recomendación para jóvenes artistas, jóvenes pintores, escultores, fotógrafos, en mi caso también, porque también voy iniciando, soy un joven en esto. Es hermoso su trabajo. Gracias. Una recomendación, una reflexión que le puedas dar a estos jóvenes que seguramente nos están escuchando o van a ver el video en la posteridad y bueno, les puedo hacer una recomendación como artista plástica después de 36 años, algo nos tienes que decir, claro. Miren, cariños, estas no es fácil, no es un camino fácil, no es una carrera práctica, vamos a decirlo, pero que estudien mucho, que trabajen mucho, que lean todo, que sean metiches,
que vean todo. Y creo que ahora tienen la fortuna de plataformas, de mucho, el que no quiera leer, bueno, sí. Hay muchos videos, hay muchas cosas, que no se dejen nada más por esto. Hay grandes libros, hay grandes bibliotecas, están las bibliotecas públicas, vayan a ellas, hay libros extraordinarios. O sea, hay mucho de tela de donde cortar, pero que no lo dejen, sobre todo conozcan su oficio, experimenten, no tengan miedo. Tampoco la primera raya es la mejor, y seguir insistiendo, no perder el piso, y estar también abiertos a que todos los días se aprende. Sí. Y recomendación es ser éticos en su trabajo, no vanagloriarse por cualquier cosa, sino seguir trabajando y defender a donde llegan, a defender el lenguaje que les conmueve y que quieren compartir con los demás. Bueno, pues muchas gracias. Ahí está una recomendación para nuestros jóvenes artistas que son la generación del futuro en el arte y que seguramente no la dejarán morir. Sí, ya presente y el futuro. Y bueno, pues muchas gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Estudio Humanitatis Radio. Agradecer a todos nuestros ciberradio escuchas. Esto fue Estudio Humanitatis Radio. Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias, Ale, auditorio. Gracias. Hasta luego. Esto fue Estudio Humanitatis Radio. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.